Buenos días a todos y a todas. Y como veis, no pienso martirizarles con ninguna presentación. Estamos bien cerca del coffee break y voy a intentar ser escueto, si es que eso es posible. Empecemos, por supuesto, no solo por agradecer, sino por felicitar a Ceuta, a las distintas autoridades que están participando en la promoción de Ceuta como destino empresarial para el juego online. Querido consejero Alberto, querida Kisi, demás autoridades de la ciudad. La verdad es que lo que corresponde es darle la enhorabuena por el buen trabajo que se está haciendo. Se puede constatar en la tarde y la mañana que llevamos hoy y en relación con eso simplemente deciros que para alguien que vio o presenció el impulso que las personas que anteriormente se han reseñado desarrollaron en distintos gobiernos y administraciones para hacer una realidad de la que hoy disfrutáis y con las perspectivas que tenéis ante vosotros. Para alguien que presenció eso en primera persona es pues muy satisfactorio comprobar que está empezando a dar sus frutos, el gran movimiento que hay, el gran interés, y eso sin duda es un indicador de que las cosas se están haciendo bien, mucho más allá de la fiscalidad que sea esta o la otra. De manera que enhorabuena y entiendo que es el camino. También es refrescante, si me permitís, encontrarnos por una vez, no siempre me pasa en mi desempeño como director general de ordenación del juego, encontrarnos por una vez en que desde las administraciones públicas, además de manera coordinada, se ejerce esta visión de promoción empresarial, de oportunidad de un sector de la economía, de un sector de la economía no solo como troma, sino también puntero en determinados elementos como puede ser el tecnológico, la deslocalización, etcétera, y se percibe, se anticipa y se actúa como lo que en este caso es una oportunidad de negocio y de mejora de la vida de los ciudadanos, en este caso de las ciudades autónomas y en concreto de Ceuta. Pero, dicho esto, yo los breves minutos que me corresponden no quería ni puedo dedicarlos a la promoción de Ceuta como destino empresarial. Otros lo han sabido hacer muchísimo mejor que yo en las intervenciones precedentes. Tampoco es el rol del director de ordenación del juego el promover la localización de los oferentes de su mercado en unos sitios o en otros. Esto también yo creo que es fácilmente comprensible. Nosotros estamos para, si se puede, promover seguridad jurídica y, desde luego, supervisar y controlar la actividad que se ejerce y se canaliza a través del mercado de juego online de ámbito estatal. Pues en este rol yo creo que es importante también, y espero que sea interesante para la ciudad, para los stakeholders que ya están establecidos aquí o aspiran a estarlo, el ofreceros pues unas breves reflexiones de cómo vemos nosotros desde Madrid, desde la Dirección General, el futuro, las perspectivas del sector. Yo creo que es interesante porque, en primer lugar, estos operadores estarán localizados, en este caso, en Ceuta, pero su actividad la van a desarrollar mirando a toda España, con vistas a toda España. Cualquier posible externalidad, y no será la última vez seguro que use y abuse de esta palabra que me aflora constantemente, que se derive de la actividad de juego online, la va a soportar toda España. Y yo creo que es también interesante pues que conozcáis si este sector por el que habéis apostado tan decididamente pues tiene perspectivas o no las tiene. Y vamos a anticipar que, desde luego, sí que las tiene. Con los datos macroeconómicos en la mano, de crecimiento, de perspectivas ya mundiales, estamos hablando de, por el 2024, que moverá el juego online regulado, como es el que estamos hablando en este caso, más de 70.000 millones de euros a nivel mundial. Ahora estamos en los 40, es decir, en 4 o 5 años vamos a experimentar a nivel mundial un gran crecimiento de esto. Otros indicadores macroeconómicos, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que desarrolla con cierta periodicidad un informe sobre el comercio electrónico, ya establece que el juego de azar es el cuarto o el quinto, creo que es el cuarto, por cuota y por participación, sector o canal con más peso y más perspectiva, por tanto, dentro del comercio electrónico.
y luego algunos indicadores más sui generis que nosotros construimos para ver si estamos en la senda correcta o no, y ahora en un momento me explicaré mejor, pero también da la razón de que hay cierto margen de desarrollo de este negocio en España. Indicadores como el gasto en juego relacionado con el Producto Interior Bruto. Estamos en uno de los registros, comparado con países de nuestro entorno, más bajos, pese a lo que pudiera sorprender y con la que está cayendo a nivel de opinión pública en todo lo que tiene que ver con el juego y en concreto el juego en línea. La verdad es que no estamos en gasto en juego por Producto Interior Bruto a nivel comparable a ninguno de los países de nuestro entorno, siquiera a Portugal, y tan solo por encima de Francia. El resto de los países europeos gastan más en esta actividad que nosotros, y lo mismo si hablamos de gasto neto medio. Hay margen de recorrido para asimilarse a otros países. Estos serían indicadores prometedores desde un punto de vista puramente empresarial, pero ¿qué duda cabe? ¿Qué duda cabe de que no estamos hablando de un sector como los demás, sujeto a las veleidades y a las dinámicas puramente empresariales como otros, sino de un sector sensible? Yo creo que es justo y desde luego nos engañaríamos a nosotros mismos si así lo negáramos, reconocerlo, un sector sensible a distintas otras veleidades y contingencias que también nos pueden ayudar o complicar el enfoque de lo que pueden ser las perspectivas futuras. No es, desde luego, extraño, y ustedes lo conocen, pero son perfectamente conocedores, del nivel de, por decirlo de una manera gráfica, tensión al que la actividad se está sujeta en la opinión pública, en España como en otros países de Europa. Aquí tenemos que decir que no todo es imputable, ni siquiera identificado en la opinión pública con el juego online. Esta es una dimensión importante de la actividad y una dimensión que trae algunos de los, o comporta, suscita algunos de los problemas o cuestiones más recurrentes ahí fuera, como puede ser la falta de un desarrollo de la publicidad del juego online que tanto necesitamos, por la que tanto venimos luchando y que esperamos desde luego. No vemos otra perspectiva que en la próxima legislatura se termine de abordar y cerrar. Pero la verdad es que si uno ve los datos, hay veces que puede encontrar conclusiones o tendencias que a lo mejor le resulten confusas o que no le sirvan para establecer cuál es la línea clara de futuro. Y la verdad es que como la vida y las grandes soluciones de la vida empiezan por hacerse las preguntas adecuadas, pues es lo que yo quería ofrecerles aquí. Porque creo que tenemos que también ser honestos con los datos de los que disponemos. Y es cierto que muchas veces, y para perplejidad de los agentes del sector, de la industria, de los reguladores, vamos a llamarnos así, no es que seamos estrictamente los reguladores, pero en fin, así es como nos llaman, de los reguladores de la actividad, para perplejidad de ellos, hay veces que los datos no sean a lo mejor bien entendidos en su complejidad y en su totalidad por la opinión pública, y no están poniendo de manifiesto esa alarma o esa preocupación social que a veces se manifiesta. Esto yo creo que es cierto razonablemente. Nosotros, quizá el ejemplo más extremo y más desabrido que puedo poner al respecto es la cuestión del acceso de los menores al juego online. Cuestión que a día de hoy, y sin perjuicio de que es imposible, y yo no será el regulador o el supervisor del juego quien lo haga, poner la mano en el fuego por los operadores en todo momento y lugar, sin perjuicio de eso, tenemos un grado más que razonable, casi diría yo casi completo, de falta de acceso de los menores al juego, al entorno regulado en España, en gran parte por las medidas que se han desarrollado este mismo año. La reforma, que todos ustedes bien conocen, la reforma de los mecanismos de verificación de identidad y documental, el servicio de alerta anti-phishing, etcétera. Pues bien, las noticias y algunas bien recientes
pues son en esta ocasión ciertamente alarmistas y nosotros la vivimos con perplejidad. Ya digo que al final el entrar o en incurrir, como otras veces también he manifestado, en esta especie de defensa ante los datos que se nos exhiben, yo creo que nos genera un círculo vicioso del que nos va a resultar difícil salir y hacer los diagnósticos que yo creo apropiados y que también se puede hacer con los datos y que son diagnósticos que nos tienen que conducir a la responsabilidad, no al desdén ni a la negación, sino a la responsabilidad, a la honestidad y a la proactividad en abordar los problemas y cuestiones que tenemos por delante. Por ejemplo, cuando se ven los crecimientos ciertamente grandes en los últimos años que ha registrado el juego en línea en España, estamos hablando del orden de crecimientos interanuales de entre el 25 y el 30%, ya se va desacelerando, por supuesto, conforme nos vamos acercando a la media de consumo europea, se van desacelerando esos crecimientos, pero se interpretan con cierto grado de alarmismo cuando no es más que una consecuencia de la apuesta por la canalización de la actividad al entorno regulado, que es la primera premisa cuando se regula un consumo como era el de juego en línea, que no estaba regulado con anterioridad a la ley del juego en España, salvo alguna comunidad autónoma específicamente, y que lo que comporta es la deriva o la canalización, el redireccionamiento de grandes cantidades de consumidores hacia un entorno regulado. Los crecimientos, y aquí habrá que agradecer o que reconocer la labor y la visión y las decisiones de los predecesores en mi posición, que alguno de los cuales está presente en la sala, pues al final los indicadores de crecimiento lo que manifiestan es un relativo éxito en esa labor. Pero a eso se opone constantemente en la opinión pública, si es lo que me quiero centrar, que yo creo que no deberíamos quizá de obsesionarnos con estos datos y sí mirar otros, porque si no, no vamos a entender las perspectivas que tenemos por delante. A eso se opone el mantenimiento constante de los problemas de juego patológicos, de las ludopatías, que sistemáticamente los datos que se nos arrojan por parte fundamentalmente del Ministerio de Sanidad, mediante el Plan General, la Delegación de Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, u otros datos de fuentes distintas, arrojan que las ludopatías se han mantenido absolutamente constantes en todos estos años, concretamente en el entorno del 0,3% de la población mayor de 18 años. Y aquí es donde yo creo que incurrimos en el círculo vicioso del desafecto, de la perplejidad, muchas veces me da la sensación de que nos preguntamos, la sociedad es que no nos entiende, y yo creo que es la manera totalmente equivocada de abordar las cosas. Hay que dejarse de esos datos macro y mirar a los datos de consumo de juego online para ver dónde están los retos. Y los datos lo que arrojan es que este es un mercado pequeño en comparación, en número de usuarios, en comparación con el total de la población. Actualmente, con datos de 2008, el 1,476 millones de usuarios únicos que tenemos en España, eso es un 3,7% de la población mayor de 18 en España. Es un dato que para mí tiene dos conclusiones. La primera, y lo digo por el desafecto y la frustración, la perplejidad que a veces nos provoca la reacción de la sociedad ante la actividad. La primera es que no se puede dominar una percepción pública desde el 3% del consumo sin ofrecer seguridad adicional a cambio. Es imposible. Y esta actividad en eso se diferencia sustancialmente de otras actividades percibidas como potencialmente peligrosas que están su consumo mucho más extendido en la sociedad. Pero la segunda conclusión es que nos tenemos que dejar de obsesionar con las ludopatías, porque las ludopatías no van a crecer ni van a mermarse por el efecto del 3% de los consumidores españoles, cuando hablamos de grandes totales, de grandes volúmenes de la población. ¿Qué datos son los que hay que mirar? Pues hay que mirar los datos de evolución del crecimiento en términos económicos, ingresos menos premios, con evolución de número de usuarios, para ver cómo está distribuido ese gasto y dónde están las potenciales afectaciones a la salud pública en este caso.
que es el reto más importante. Hay otros, por supuesto, y alguno de ellos se ha puesto muy profusamente y detalladamente de manifiesto en intervenciones anteriores, pero el reto más importante y la última justificación de ser que tenemos como servidores públicos y como responsables de esta supervisión, por más que estemos en el Ministerio de Hacienda. Si vemos cómo se distribuye el gasto, vemos que el gasto no se distribuye de manera igual entre todos los consumidores. Solo faltaría, como en cualquier negocio, digamos, económico, financiero o de cualquier orden. Hay unos consumidores que gastan más que otros. Lo importante es ver cómo se está manifestando esa concentración del gasto en el tiempo. Y ahí pues vemos que mientras que en los 2 últimos años los crecimientos han sido, como digo, del 30 y el 25% en términos económicos, los crecimientos en número de usuarios solo han sido del 7 y del 5%. Es decir, el gasto está aumentando en una manera mayor que el número, que la base de clientes. Y esto yo creo que nos debe llevar a conclusiones interesantes, que se refuerzan si se analiza y se desagrega dónde está creciendo o en qué subpoblaciones de los consumidores, si lo miramos por intensidad de gasto, dónde está creciendo más el gasto de los jugadores. Y está creciendo, es una de las desventajas de que no les haga yo padecer de la presentación. Tiene alguna desventaja porque algún dato sí que quería ofrecer yo al respecto, pero está creciendo en aquellos segmentos de consumo más intensivo, es decir, el gasto, o por decirlo simplificadamente, los mismos jugadores están gastando más cada vez y cada año más en juego online, y no de manera uniforme, sino que los que venían gastando más siguen gastando más. Esto, como digo, yo no lo valoro desde un punto de vista digamos finalista, ético o valorativo, valga la redundancia. Simplemente es así, y puesto que este negocio parece que es así, pues hay que tenerlo presente y hay que adoptar las medidas correspondientes al respecto. Medidas que yo creo, y este es mi último mensaje, que el sector está en una magnífica y privilegiada posición de adoptar. Esta industria tiene unas fortalezas grandísimas, probablemente sin parangón con otras consideradas en su globalidad, como es su fortísimo componente tecnológico, que es algo de lo que aquí en Ceuta pues os estáis digamos empapando y beneficiando, su fortísimo componente tecnológico, y es esa tecnología, esa apuesta por la protección al cliente a través de los instrumentos tecnológicos de los que se puede disponer en el ámbito del juego online, la que va a garantizar una legitimidad adicional y una sostenibilidad al futuro que permita superar o racionalizar, vamos a decirlo así, estas circunstancias o apelaciones que de manera recurrente se hacen a la salud de la sociedad o a la integridad de la sociedad por culpa del juego, y en este caso del juego online. Cuando digo que estamos perfectamente, lo digo en primera persona del plural porque todos tenemos un rol y una responsabilidad para hacerlo. Cuando digo que estamos fenomenalmente emplazados para abordar este desafío, lo digo con conocimiento de causa. Lo digo por los desarrollos que hay en materia de verificación de identidad, en materia de lucha contra el fraude y en materia, me quiero detener en esto, de trazabilidad, identificación y perfilado de los comportamientos de los usuarios de cara a identificar comportamientos en riesgo en un momento bien anterior a la posibilidad de que surjan o de que los mismos se confirmen con un efecto dramático para la salud y para el patrimonio del consumidor, del ciudadano. Y cuando digo que estamos bien emplazados, y lo digo en Ceuta en particular, es porque en paralelo al esfuerzo que todas las administraciones están desarrollando porque encuentren ustedes operadores en su ecosistema ideal en el que desarrollaros y florecer, incluyo al Gobierno central de España, pues también se espera de ustedes que con esa racionalidad fiscal que se les aplica particularmente por estos lares, pues estén a la altura de esas circunstancias y a la altura de esos medios. No quiere decir que estén solos en la tarea. Por último, desde la dirección del juego queremos ayudar
y hacerlo muy en concreto en estos ejes. Y aquí de nuevo nos perdemos, por desgracia y porque la realidad nos supera, muchas veces en el desafecto o en la melancolía que nos produce por no contar con marcos jurídicos estables, duraderos y de alto nivel para abordar de manera garantista estos retos en los años que vengan, ¿no? Y todos sabéis a las normas jurídicas a las que me estoy refiriendo. Pero no por ello debemos, entiendo yo, desatender la situación ni la realidad que no espera a la aprobación de las normas. Y tenemos que trabajar para emplazarnos y estar en la mejor disposición para abordar esos retos. Y desde la dirección yo creo que es seguro, además, decir que desde cualquier enfoque de gobierno que haya en el futuro, desde cualquier liderazgo que haya en la dirección en el futuro, desde luego si es el mismo, pueden ustedes darlo por descontado, la prioridad es, así como en otros momentos del mercado, en el que por la canalización, por el buen funcionamiento del mercado, se han tomado decisiones favorables a la actividad económica, decisiones conducentes a la racionalización de dicha actividad, a posibilitar que las empresas pudieran ofertar sus servicios de juego en línea de una manera que pudiera ser aprovechada para canalizar al consumidor en España hacia el entorno regulado. Y sin perjuicio de que sigamos esa línea, en este momento la realidad pide complementarlo con, por un lado, indicaciones concretas y decididas sobre cuáles son los estándares que nosotros entendemos razonables para hacer frente a las obligaciones, no ya de fraude, que hubo un documento del que estamos muy contentos, el impacto que ha tenido a finales del año pasado sobre cómo orientar la política antifraude de las empresas, no ya de fraude, no ya de blanqueo de capitales, que vendrá también en breve, sino de lo que llamamos juego responsable, cuál es el conjunto de prácticas, indicaciones e implementaciones tecnológicas que entendemos que garantizan la adopción de un entorno seguro y que son prácticas que no caen en saco roto, porque recordemos que los operadores todos y desde ya tienen la obligación de promover comportamientos responsables de juego incita, imbuida y explicitada en sus términos y condiciones de la licencia que le otorga la Dirección General, y que, por supuesto, es una obligación exigible al máximo nivel contra sanciones o eventualmente contra la remoción de la licencia. Nosotros queremos ayudar, orientar y a concretar y a dar predictibilidad y seguridad sobre en qué consisten la práctica que nosotros entendemos diligente, y entendemos asimismo que bien harán los operadores en irla adoptando si es que no ha sido ya el caso. En segundo lugar, ¿cómo pretendemos ayudar? Pues acelerando o haciendo más eficiente, es algo que no siempre es consciente el administrado, pero esperamos que los resultados se vean pronto, haciendo más eficiente la actividad de monitorización y de control. Sabéis, padecéis, diría yo, la cantidad de datos a disposición de la Dirección General mediante los distintos mecanismos y niveles de reporte que tenemos implementados en las normas. Una cosa es disponer de los datos, también lo sabéis, y otra es poder garantizar una gestión eficiente para, a su vez, garantizar el comportamiento diligente de los operadores. Esto es algo que en el último año hemos mejorado tremendamente. Ha sido una línea estratégica con arreglo al plan de inspección y prioridades que publicamos el año pasado. Ha sido una línea estratégica interna que hemos desarrollado y estamos en disposición, por supuesto, de anunciarnos, sentimos cómodos, que toda la identificación de incidencias y su posible conversión a expedientes o actos con consecuencias jurídicas, pues en el futuro va a ir mucho más acelerada y va a estar mucho más presente aún de lo que lo ha estado hasta ahora. En este año ya daremos las cifras en la memoria de final de año, pero hemos doblado el número de expedientes sancionadores cómodamente por razón de este tipo de mejoras internas, ¿no? Bien que muchas veces por tipos que no tienen que ver con los operadores y sí con jugadores, deportistas que apuestan recurrentemente cuando lo tienen prohibido en sus propias competiciones. Pero, en fin, un ejemplo de las líneas con las que pretendemos cerrar el círculo de la responsabilidad y de la diligencia.
Termino por fin remarcando que, en mi opinión, con presentación o sin presentación, con datos y sin datos, creo que lo más razonable para entender la evolución futura del sector, los riesgos o los desafíos, que son palabras pomposas, pero que luego adquieren carta de naturaleza en la mesa del regulador, a los que nos vamos a enfrentar todos, responsables públicos y operadores privados, estamos como sector, como industria y como regulador con los medios que tiene de información, equipados mejor que nunca y como el que más para contribuir de manera decisiva a llevarlos a cabo. No nos hagamos trampas al solitario, ni que caigamos en la desafección con la sociedad, ni en la melancolía por que la sociedad no nos entienda, porque la sociedad no ponga verdaderamente los puntos sobre las íes en relación con una actividad que es legal, que todo el mundo lo sabe y que está legalizada, y ocupémonos en proveer a la sociedad, tanto a los que juegan, que son el 3% de la sociedad online, de la sociedad mayor de 18 años, como a los que no juegan, de una garantía, de una seguridad, de una certidumbre y de una tranquilidad en relación con la sostenibilidad de la actividad que permita transitar y mirar al futuro de manera acorde con los instrumentos que tenemos. Yo creo que el desafío o el reto puede ser grande, pero que no es mayor ni menor que, como digo, la disposición que tenemos, la robustez de nuestro mercado estatal de juego en línea y la potencialidad de garantía de la salud pública en última instancia, que puede ser favorecida, trasladada y liderada por esta industria en su sector y en otros. Estoy seguro de que a lo mejor la presentación o estas consideraciones carecen de la inmediatez a la hora de decidir el establecimiento en Ceuta, en este caso, que mis predecesoras o las subsiguientes, pero yo creo que lo responsable es que todos miremos los datos que nos están dando, ya digo, el mercado, y desde luego por mi parte que yo les traslade la absoluta confianza que tengo en que el ecosistema público-privado de esta actividad va a poder garantizarse, en definitiva, la sostenibilidad económica de la misma y la sostenibilidad social mediante todos estos instrumentos. Muchísimas gracias y disfruten de un buen café. Si hay alguna pregunta, estaré encantadísimo de atenderla en la pausa.